Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo, donde vamos a hablar de la proporcionalidad entre variables. Sean dos variables, una llamada X y otra llamada Y, en la que hay una relación entre ellas. Podemos tener un caso en que esa relación sea directa y otro caso en que esa relación sea inversa, que pasaremos a detallar. Se dice que hay una proporcionalidad directa cuando una de las variables crece, la otra también crece. Mientras que es inversa cuando una de las variables crece, la otra decrece. O viceversa. Es decir, si la variable X decrece, en la relación directa, la variable Y también decrece. Mientras que en la proporcionalidad inversa, si la variable X decrece, entonces la variable Y crece. Ahora bien, esto es un poco confuso. Vamos a casos prácticos para esclarecer de qué estamos hablando. Supongamos que tenemos 2 pesos y compramos 5 caramelos. Si vamos al kiosco con 4 pesos, ¿cuántos caramelos vamos a comprar? ¿Qué relación hay entre los pesos y los caramelos? Si yo aumento la cantidad de pesos que llevo al kiosco, voy a aumentar la cantidad de caramelos que puedo comprar en el kiosco. Si yo disminuyo la cantidad de pesos que llevo al kiosco, voy a disminuir la cantidad de caramelos que voy a comprar en el kiosco. En este caso, como vemos, cuando la variable pesos aumenta, el resultado, que es los caramelos, también aumentan. Mientras que cuando decrece la variable pesos, el resultado también decrece. Entonces acá lo que decimos que la proporcionalidad es directa, porque el comportamiento de ambas variables es similar. Crece pesos, crece caramelo. Decrece pesos, decrece caramelos. Después veamos cómo se opera en estos casos. Pero la relación que se establece básicamente es que el cociente entre estos eventos X es ahí, se comporta de forma constante. Es decir, ese cociente sea 2 a 5, va a ser constante con el siguiente evento, 4 a algo. Es decir, el dato original es 2 pesos a 5 caramelos. Esto va a ser una constante, ¿sí? Que es 2/5 de pesos en caramelo. Va a ser 4 pesos a lo que pueda comprar de caramelos X. Acá puedo despejar el X, lo paso multiplicando y este 2 dividiendo, mientras que este 4 queda de este lado. 4 pesos sobre 2 pesos que estoy trayendo del otro lado, y este 5 caramelos me pasa multiplicando, 5 caramelos. Bueno, en definitiva, pesos se simplifica con pesos, el 2 con el 4, y me queda que X es igual a 2 por 5, 10 caramelos. Esta es la resolución, ¿sí? Que con 2 pesos compro 5 caramelos, con 4 pesos voy a comprar 10 caramelos. Pero lo que se quería ver acá en este ejemplo era a qué se llama proporcionalidad directa. Pasemos a ver lo que hablamos con respecto a la proporcionalidad inversa. ¿Qué significaba proporcionalidad inversa? Cuando la variable X crecía, el resultado que producía
en la otra variable era decrecer, o viceversa. Cuando la variable x decrecía, el resultado que producía en la variable y era crecer. Ejemplos. Si voy a 20 km por hora, es una velocidad esto, yo demoro, supongamos, 2 horas. Por decir algo, es decir, supongamos que vamos a 20 km por hora y estamos haciendo 40 kilómetros, vamos a demorar 2 horas. ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad? Si voy a 40 kilómetros por hora. ¿Qué esperamos del resultado? Cuando yo aumento esta variable, que en este caso es velocidad, ¿qué va a pasar con esta variable, que en este caso es tiempo? El tiempo invertido en ese recorrido va a ser menos, porque la velocidad es más. El resultado esperable es menos. ¿Está bien? Es decir, que al aumentar la variable de este lado, del otro lado, lo que está sucediendo es que disminuye. Es decir, hay una relación inversa entre las variables. ¿Sí? Una relación inversamente proporcional. Y acá lo que vale es que el producto de las variables en cada punto, este sería un x1 por un y1, que el producto de x por y es ese valor que llamo k, que es una constante. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos situaciones, casos en lo que hay una proporcionalidad inversa, lo que vale es que el producto entre las variables es lo que es constante. En este caso sería 20 por 2, es decir, la constante k sería igual a 20 kilómetros sobre horas por 2 horas. ¿Sí? Puedo simplificar y esa constante me vale 40 kilómetros. ¿Está bien? Lo importante es el planteo, es decir, si yo acá digo, bueno, que sé que son inversamente proporcionales, de un lado planteo que 20 kilómetros sobre horas multiplicado por 2 horas tiene que ser igual, porque en todo momento vale para todo xy, a 40 kilómetros por hora sobre horas, perdón, por este valor de y en un punto, en ese punto de esta x. Acá lo que hago es despejar este valor de y, esto que está multiplicando pasa dividiendo el otro miembro y me quedaría entonces de este lado y esto lo pasábamos todo dividiendo, kilómetros por hora se simplificaría, 20 por 2 es 40 y esto me quedaría en horas, ¿sí? Es decir, que este y en definitiva, este valor es de 1 hora. Y fíjense que tiene coherencia. Si voy a 20 kilómetros por hora y demoro 2 horas, si yo duplico la velocidad, lo que espero es que se me reduzca ese tiempo. ¿Y cuánto se me va a reducir? Y se me va a reducir a la mitad, en ese factor 2, que como vemos acá se puede despejar fácilmente. Volvamos al comienzo. Entonces, proporcionalidad entre variables. Si tenemos
dos variables, una que se llama x y la otra que se llama y, hay dos posibilidades: que haya una relación directa entre esas variables o una relación inversa entre esas variables. ¿Sí? ¿Qué significa relación directamente proporcional? Cuando los valores aumentan de x, los valores que da el resultado también aumentan. Similarmente, cuando los valores de x disminuyen, los resultados disminuyen. En ese caso, lo vemos con el sentido común. Pusimos un ejemplo: de tanta plata llevo, compro tantos caramelos. Si pongo más plata, voy a comprar más caramelos. Si pongo menos plata, voy a comprar menos caramelos. En ese caso dijimos que hay una proporcionalidad directa. Por otro lado, la otra posibilidad de las proporcionalidades entre estas dos variables es que sea inversa la proporcionalidad. Es decir, si yo aumento una de las variables, la otra, en vez de aumentar, me disminuye. Ahí decimos que son inversamente proporcionales. Por el otro lado, si yo disminuyo esta variable, la otra me va a aumentar. Pusimos el caso de la velocidad. Si yo aumento la velocidad, el tiempo que demoro va a ser menor. Si yo disminuyo la velocidad, el tiempo que demoro va a ser mayor. Entonces acá estamos hablando de relaciones de proporcionalidad directa y relaciones de proporcionalidad inversa. Y lo que nos dimos cuenta, que en todo momento en la proporcionalidad indirecta, el cociente entre x e y es una constante que llamo k. ¿Por qué la llamo k? La puedo llamar de cualquier manera. Lo que importa es que va a ser una constante. ¿Pero qué va a ser una constante? El cociente en cada punto entre x e y. Por otro lado, si la proporcionalidad es inversa, lo que se mantiene constante es el producto, no el cociente. Es el producto de las variables. Es decir, en este punto 1, el x1 por el y1 va a ser una constante k, mientras que en el punto x2 por y2 no va a ser otra constante, va a ser la misma. ¿Sí? Y esas son las relaciones que se usan. Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo diferente: si yo pierdo de peso 1 kilogramo durante, no sé, un año, si yo quiero perder con esa rapidez 5 kilogramos, voy a demorar más tiempo, ¿sí? Que va a ser un valor que voy a llamar un valor t, para no confundir x y acá. Acá lo que me dice en una relación directamente proporcional es que si yo hago el cociente entre x e y, es decir, 1 kilogramo
en un año, esto se me va a mantener constante. Entonces yo puedo poner el signo igual acá y sé que para 5 kilogramos, para perder 5 kilogramos, voy a demorar un tiempo t, que ese tiempo va a ser mayor. Por eso es que uso esta relación de proporcionalidad. ¿Cómo obtengo, digamos, el t? Bueno, despejando. Esto pasa al otro miembro multiplicando, esto pasa al otro miembro multiplicando, y lo que está multiplicando pasa dividiendo. En definitiva, para este caso, el t quedaría, el 5 se queda donde está porque lo que me llevo es el t, el 1 kilogramo pasa dividiendo, dividir algún número por 1 es 1, es el mismo número, y kilogramo se simplifica con kilogramo. Un año pasa multiplicando, en definitiva me da 5 años. ¿Sí? Como resultado. Es decir, básicamente lo que quise mostrar es esta relación de que el cociente es el constante. Por eso acá hago el cociente, y para otros valores, por ejemplo, de un peso P, o supongamos que quiero saber cuánto voy a perder en 3 años, bueno, el peso que voy a perder en 3 años se comportaría de la misma manera. P, que lo desconozco, sobre 3 años. Y esta igualdad se mantiene. Esta proporcionalidad se mantiene cuando es directa. Veamos qué pasa cuando es inversamente proporcional. Lo que se mantiene es el producto. Entonces, supongamos que hay 2 obreros y demoran 3 días. ¿Sí? Si yo pongo 4 obreros, ¿qué espero al aumentar la cantidad de obreros? Que la cantidad de días me disminuya. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Una proporcionalidad. Busco o sé que es inversamente proporcionalidad. Es inversamente proporcional. Entonces, mi ecuación es esta. Es esta para cada momento, ¿sí? Es decir, si tengo, por ejemplo, 4 obreros, el tiempo que demore va a ser un tiempo t, que no sé. Pero lo que se me mantiene acá constante es el producto, es decir, es 2 la unidad de obreros por 3 días. Esto es lo constante, que va a ser igual a 4 obreros por un tiempo t. Puedo simplificar obreros con obreros. Este 4 que me está multiplicando la t, porque lo que busco ahora es t, pasa dividiendo. Entonces queda 2 por 3 dividido 4 de días. Este es el tiempo t. Entonces 2 por 3 es 6, dividido 4 es 6 cuartos días. 6 cuartos días es igual, simplifico y me queda 3 mediodías de resultado. Pero bueno, lo que se quiere mostrar acá es que cuando yo subo la cantidad de obreros, cuando subo esta variable, la otra variable, en vez de subir, me disminuye. Entonces la fórmula que tengo que usar es la fórmula de inversamente proporcional. Espero que esto les haya aclarado el panorama. No es difícil. Esto son cosas que, si uno aplica directamente la regla de 3 simple, generalmente cae en proporcionalidades directas. Es decir, no se podría aplicar la regla de 3 simple sin tener presente que hay una posibilidad inversa. Entonces, por eso, tener en cuenta que en las proporcionalidades directas lo que se mantiene constante es el cociente entre la x
es el cociente entre las x, entre la x y el y. Esto es una constante, ¿sí? Para distintos valores de x, para x1 y 1, para x2 y 2, etc. Mientras que en la proporcionalidad inversa lo que se mantiene constante es el producto de x por y, ¿sí? Es decir, esto significa que en el punto 1 x1 por y1 va a ser constante, y lo mismo que en el punto 2 x2 por y2, y así sucesivamente. Si tenemos de una ecuación planteada de esta manera tres de los elementos, el cuarto se puede buscar despejando. Lo mismo en esta, si tenemos tres de los elementos, el cuarto se despeja, sea este y 2, sea este y 1, o sea este y 2, o el x1 o el x2. Bueno, espero que les haya servido y que practiquen mucha matemática.